Sir Francis Galton, 1822 a 1911, ha sido considerado uno de los fundadores de la antropometría y de la genética cuantitativa, dos disciplinas estrechamente vinculadas con su interés fundamental por la cuantificación y la herencia humana. Primo de Charles Darwin y seguidor de sus ideas evolucionistas, aunque no coincidía con él en sus concepciones sobre la herencia, publicó en 1865 dos artículos en el Macmillan's Magazine, en donde ya se detectan con claridad los elementos básicos de su propuesta teórica. La eugenesia, que define como la ciencia que trata de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas o materia prima de una raza, también aquellas que pueden desarrollar hasta alcanzar su máxima superioridad. En su primer artículo especifica los métodos que fueron apoyando a la estadística para desarrollar una teoría eugenéstica, a partir de sus estudios de parentesco, que posteriormente produce una de las obras más relevantes y populares, La herencia del genio, publicado en 1869, en la que pretende demostrar la herencia del talento. Pues para él, la naturaleza, es decir, la herencia, es un determinante de las características de la raza humana. Se dice que todas las características de una raza humana o grupo social están determinados exclusivamente por la herencia y la selección. Esta última, sin dudarlo, le considero el motor natural de un proceso evolutivo y cuya acción necesariamente se expresaba en la permanencia, o sea, los mejores individuos. Esta idea también se plasmó en la inteligencia de Francis Galton, que se entendía como el intelecto como herramienta más creada por la evolución y la selección de individuos mejores adaptados. Como las personas más inteligentes tenían una mayor capacidad para adaptarse a las situaciones novedosas, esta era una gran ventaja evolutiva que debía ser potenciada. Lamentablemente, como Francis adoptó una postura innatista, eso significaba que para este investigador la eugenesia o la selección de los individuos con mejores rasgos innatos era una medida útil política y socialmente. Eso sí, a diferencia de los planes de la limpieza radical, abrazados por los nazis década más tarde, Galton defendía la eugenesia positiva, dar ventajas a la población con mejor legado biológico en la vez de poner barreras al resto de la población a la práctica. Sin embargo, la eugenesia positiva seguía siendo una propuesta claramente discriminatoria, lo cual puso un apoyo para los movimientos supremacistas que ya se estaba fraguando. Y para finalizar, comencemos con los datos curiosos. ¿La falta de sueño lleva al autoengaño? Las personas que duermen poco tienen una capacidad de concentrarse y de razonar mucho menor que el resto de las personas, por el hecho de dormir poco. Pero no solo es eso, sino que además tienen una tendencia a no darse cuenta de ello. Los puntos ciegos de la visión. El ojo humano está hecho de un modo en el que el campo visual hay un punto en el que no captamos estímulos visuales, dado que el lugar de la retina se fusiona con el nervio óptico, sin embargo, no nos damos cuenta de ello, porque nuestro cerebro se inventa esa información. Charles Darwin, de 1809 a 1882. Fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la vida y la evolución biológica. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Charles Darwin y Alfred Wallace propusieron de forma independiente en 1858 que la selección natural era el mecanismo básico responsable
del origen de nuevas variantes genotípicas y, en última instancia, de una nueva especie. Ahora vamos con... Todos los seres vivos partimos de un antepasado común y el fin del antropocentrismo. Otra de las grandes contribuciones de Charles Darwin derivó de sus investigaciones sobre la evolución de las especies y esta relacionada con el origen de la vida. Darwin puso fin a la idea de que los humanos somos algo especial dentro del universo. Dijo que éramos un simple animal más al que las leyes de la selección natural le afectan como a todos los otros seres vivos. Esto causó espanto en las iglesias, pues fue el paso previo a demostrar que los humanos venimos del mono, algo que hoy está perfectamente aceptado. Genotipo y fenotipo. Un genotipo es la colección de genes de un individuo. El término también puede referirse a los dos alelos heredados de un gen en particular. El genotipo se expresa cuando la información codificada del ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. La expresión del genotipo contribuye a los rasgos observados del individuo, lo que se denomina como fenotipo. El fenotipo constituye los rasgos observables de un individuo, tales como la altura, el color de ojos y el grupo sanguíneo. La contribución genética del fenotipo se le llama genotipo. Algunos rasgos son determinados en gran medida por el genotipo, mientras otros rasgos están determinados a gran medida por factores ambientales. La evolución y los instintos. Todo instinto es una pulsión biológica primitiva que participa de un dato que caracteriza a todas las manifestaciones de la vida. Una primera y notable contribución de Darwin reside de la generalización a los principios de la selección natural del comportamiento. El principio simple dice que los rasgos del comportamiento, al igual que los anatómicos y los fisiológicos, varían entre los individuos. Estos se transmiten por herencia y se vuelven cada vez más frecuentes en la medida en que proporcionen a los individuos una capacidad mayor para afrontar los desafíos ambientales y de reproducción. El instinto es descrito como una disposición psicofísica innata, también heredada, que incita al sujeto a actuar de una determinada forma frente a un estímulo o un objeto. Toda conducta instintiva está basada en que debe ser innata, es decir, no precisar de un aprendizaje previo, que debe ser fijada. Esto es tener lugar siguiendo unas pautas de comportamiento invariables y fijas, y debe ser esta específica, que ocurre siempre ante determinados estímulos, internos o así sean externos. La segunda contribución de Darwin a las ciencias del comportamiento tiene que ver con la comprensión del mismo comportamiento humano. Los desarrollos más recientes del abordaje evolucionista del comportamiento humano retornan a los principios del propio Darwin, siendo así el de la selección natural y el de la selección sexual. Se describe a la mente humana como una herencia de contextos evolutivos previos, como un conjunto de aptitudes naturales que son adaptaciones producidas por la selección natural y sexual, estas derivando de la interacción entre los genes y los factores ambientales. Variaciones espontáneas y ámbitos adquiridos. Lamarck sostenía que los seres vivos tienen una tendencia natural hacia la perfección, lo que para él equivalía a la complejidad. Imagino una naturaleza en forma dinámica. Avanzaba en el tiempo en forma escalonada. Cada escalón representaba un nivel superior de la organización y de esta manera los seres vivos se desarrollaban. Desde las formas más simples e imperfectas hasta llegar a lo más complejo y perfecto. Continuamos con el transformismo y sus mecánicas. Aquí son varios puntos. Primer punto. Lamarck en su teoría consideraba ciertos factores que eran responsables de la transformación y complejización en los seres vivos. Segundo punto, un impulso vital, es decir, existiría cierta tendencia natural que lleva a los organismos a la perfección y a la complejidad. Tercer punto, las condiciones variables del ambiente. Si el ambiente cambiaba a lo largo del tiempo, aparecían nuevas necesidades que exigían a los individuos a modificar ciertos ámbitos o conductas. Esto expresa la capacidad de los seres vivos de cambiar si sus condiciones ambientales así se lo exigían para sobrevivir. Siguiente punto, el surgimiento de nuevos ámbitos con el
tiempo, aparecen ámbitos que van a ir acompañados de un mayor o menor uso de ciertos órganos. Los órganos más usados se desarrollan, mientras aquellos que dejan de usarse se atrofian. Siguiente, la herencia en el cambio de la estructura corporal. Los cambios que se producen en el individuo pueden ser transmitidos en la descendencia. La acumulación de los cambios a lo largo de muchas generaciones llevarán finalmente al surgimiento de nuevas especies. Si bien los cambios se producen en los individuos, la evolución se produce en toda una población. Proseguimos con la diversidad entre especies. La variedad de especies que existen en un sitio o región puede abarcar todas las especies vivas, desde microorganismos hasta plantas y animales vertebrados, o puede incluir solo un grupo de especies de interés en un determinado estudio. Normalmente se mide con el número de las diferentes especies y sus cantidades relativas en un área dada. Esta medida es conocida como la riqueza de especies. Ejemplos tales de medidas son las riquezas de especies de monos de Brasil, la riqueza de especies de orquídeas de Costa Rica o las riquezas de especies de aves de la República Dominicana. Otra manera de medir la diversidad de especies es mediante el uso indicador denominado diversidad taxonómica, que toma en cuenta la relación que existe entre una especie y otra. Por ejemplo, un bosque tropical nuboso con 10 especies de orquídeas y 0 especies de bromelias es menos rico que un bosque similar, que tiene 5 especies de orquídeas y 5 especies de bromelias, lo que representa mayor diversidad taxonómica. También es importante mencionar la existencia de índices de diversidad desarrollados por científicos que toman en cuenta otros parámetros, como la abundancia relativa de la especie. Tales índices dan un mayor valor cuando hay más individuos de una especie por unidad de área. Se considera que un bosque con mayor número de árboles pertenecientes a una especie específica, por ejemplo, una especie de pino, es más rico que el área regular o tamaño de un número menor de individuos que están en la misma especie. Romanes, enfoque comparado del comportamiento. Fue Romanes, profesor en el University College de Londres y miembro de la Royal Society, quien prosiguió con ellas. De hecho, la intención de Romanes era recopilar todas las observaciones posibles sobre el comportamiento animal de Darwin y de otras personas de reconocida competencia, para sistematizarlas y realizar a partir de ellas inferencias teóricas sobre la mente de los animales, hasta llegar a elaborar una teoría de la evolución psicológica, o sea, una psicología comparada completa. Sin embargo, la cantidad de datos era tal que los publicó solos en un libro titulado Inteligencia Animal. En efecto, en Inteligencia Animal, Romanes se basaba en observaciones casuales y dispersas, procedentes de la vida cotidiana y no de situaciones controladas con un cierto rigor metodológico. En ese sentido, su método era anecdótico. Romanes afirmaba que, en la medida en que la conducta de un animal se pareciera a la humana, era legítimo inferir que poseía capacidades mentales complejas. Ahora bien, Romanes no se limitaba a recolectar ciegamente anécdotas de las supuestas hazañas de perros y gatos muy populares en la época, sino que, hasta cierto punto, cuidaba la fiabilidad de sus fuentes de información y procuraba dar prioridad a los datos confirmados por varios observadores independientes. Evolución continua. La evolución continua siempre trata de explicar que todo tiene un origen, como por ejemplo las fobias. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. No tiene nada que ver con el miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Dentro de nuestra inteligencia animal se encuentra el origen de que existe en el ser humano sentimientos como el miedo, es porque nos alertaba de los depredadores o situaciones que implicaban peligro. Es parte de nuestra inteligencia animal, al igual que la necesidad de saber que debemos de tomar agua o comer, el deseo de aparearnos, etc. Mientras que las fobias son miedos aprendidos o en base a una previa experiencia, de ahí su origen. Para esto voy a explicar el experimento del pequeño Albert de 1920. Fue un experimento hecho por John B. Watson, en el que agarraba a un niño de un orfanato que lo apodaron Albert, el cual
tenía apenas 11 meses. Al mostrarle cosas con las que normalmente las personas tenían miedo, este no mostraba ninguna reacción. No fue hasta que agarraban un martillo y le pegaban en unas barras en donde el niño reaccionaba por el sonido fuerte, obviamente. Y entonces cada vez que le mostraban un ratón, hacían el mismo sonido haciendo que el niño llorara, a tal punto que el ratón después lo pusieron con el niño a solas y el niño comenzó a llorar porque recordaba todo el sonido que no le gustaba o la sensación que no le agradó, demostrando de esta forma que el miedo es inculcado. Por último, como dato curioso, hablaré acerca de algunas fobias que son muy raras. Por ejemplo, la xantofobia, que es el miedo al color amarillo. Luego está la turofobia, que es el miedo al queso. Seguimos con la crematofobia, que es miedo al dinero, y la somnifobia, que es el miedo a dormir. Desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide, se desarrolla en diferentes partes del cuerpo. Primer trimestre se considera la tercera semana de embarazo como la primera efectiva, pues en las 2 primeras semanas se produce la ovulación y desprendimiento del óvulo que será fecundado. Esta fecundación tiene lugar ya en la tercera semana. El óvulo y el espermatozoide se unen formando el cigoto mientras bajan a través de una de las trompas del falopio. El cigoto continúa dividiéndose, formando las nuevas células, a las que pronto les aparecerá un recubrimiento, denominado a todo el conjunto como blastocisto. La división de células continúa ocurriendo mientras tanto, hasta que en un cierto punto del desarrollo este blastocisto se transforma en embrión. En la cuarta semana el embrión, que ya mide cerca de 5 milímetros, se introduce en la pared uterina y comienza a nutrirse a través de esta. En la quinta semana ya comienza a desarrollar los principales sistemas del embrión como el cerebro, la médula espinal, el corazón o el tracto gastrointestinal. Las células comienzan a adquirir funciones específicas durante esa semana, y entre las que se desarrollan se pueden encontrar las células sanguíneas, las del riñón y las neuronas. Esta quinta semana es una de las que cuenta con mayores riesgos para el correcto desarrollo del bebé, pues hay un riesgo mayor de que se puedan producir anomalías genéticas por la ingesta de medicamentos, alcohol, drogas o por infecciones como la rubiola. Durante la sexta y séptima semana se continúan desarrollando rasgos que permiten identificar partes del embrión como los ojos, los oídos o el corazón, así como las manos y los pies durante la octava semana. El cerebro del embrión también continúa su desarrollo y se forma el tejido de los distintos huesos. En la novena semana también se pueden empezar a ver los brazos, los codos y comienzan a crecer sus órganos esenciales. A partir de la 10ª semana ya no se considera embrión sino feto. El feto ya mide cerca de 7 centímetros y durante esta semana también se comienzan a ver los párpados, las orejas y la cara y la placenta. Comienza a nutrir el feto a través del cordón umbilical. Segundo trimestre. Al principio de este trimestre lo más apreciable del feto es su cabeza, que ocupa cerca de la mitad de su tamaño total. Se continúa desarrollando durante esas semanas aspectos como las uñas o los genitales, y la cara ya está formada. Los párpados cierran los ojos del bebé y hasta la 28 semana permanecerán así. El feto empieza a hacer sus primeros movimientos entre la semana 15 y 18. A esas alturas el feto ya tiene una medida cercana a los 18 centímetros y pesa cerca de 200 gramos. Los huesos se vuelven más duros y comienza a aparecer el primer pelo, denominado lanugo. De las semanas 19 y 21, el bebé comienza a huir, además se mueve de forma más activa, de modo que la madre puede llegar a sentir sus movimientos. En la semana 22, el lanugo ya se ha extendido a todo el cuerpo del feto, apareciendo también las cejas y las pestañas. El bebé también hace su primera deposición, llamado meconio, la cual expulsa por su tracto intestinal. El movimiento también se sigue siendo activo, desarrollando ahora los músculos y pudiendo escuchar los latidos de su corazón. Al final de esta etapa se desarrollan las vías respiratorias del bebé y la médula ósea también comienza a producir células sanguíneas.
El feto también comienza a almacenar grasa. Datos interesantes. Número 1. ¿Cómo se genera y qué tamaño tiene inicialmente un embrión? El embrión humano es el resultado de la unión de un óvulo con un espermatozoide. Esa unión da lugar a su primera célula, que se denomina cigoto. Se trata de una célula esférica de menos de 1 milímetro de diámetro rodeada por una envoltura que lo protegerá hasta el momento de la implantación. La etapa de cigoto es corta, dura aproximadamente entre 25 y 28 horas, y a partir de ese momento se van produciendo divisiones celulares de forma continua. Número 2. ¿Cómo podemos saber si evoluciona bien o no? En el primer día del desarrollo, un óvulo correctamente fecundado cigoto muestra dos núcleos, uno con el material genético del óvulo y otro con el del espermatozoide. Posteriormente estos núcleos se fusionan y empieza la división embrionaria. Un embrión con un ritmo óptimo de desarrollo de los días de cultivo tiene 4 células y a los 3 días, a partir de este momento, las células se unen y su reencuentro ya no es posible. A los 5 sextos de cultivo, si todo va bien, todo debe haberse una estructura compleja compuesta por unas 200 células. A partir del tercer trimestre, el bebé comienza a terminar de desarrollar diferentes partes de su cuerpo. Todo lo relacionado con los ojos y las huellas de los pies ya son bien perceptibles. Los pulmones también alcanzan un alto grado de funcionamiento, aunque no es necesario para sobrevivir fuera del útero. El feto, además, es capaz de oír fuertes ruidos del exterior,